Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, vamos reanudando por aquí. Les traemos el capítulo número 10 para disfrutarlo junto a ustedes. Como prometimos, vamos a terminar este libro. Realmente nos gusta mucho y es un despropósito si no lo hiciéramos. Así que aquí vamos con el capítulo número 10 llamado El Pucho Bueno. Pronto escribiré mis memorias, con sangre y fuego. Será mi verdad, la única. Mientras muchos me consideran un personaje siniestro, les refutaré cada comentario en mi contra. Reyes, plebeyos, servidumbre, bufones, todos sabrán de mi inocencia. Yo fui torturado por Eschecolats, flor de asesino, traicionado por mi propio abogado, engañado por los jueces. Cierro los ojos y pienso lo que me pasó, en todo lo que viví. Cierro los ojos y no puedo creerlo, pero en el fondo de todo me siento con mucha vida. En mi libro aparecerán momentos de mi infancia en Barracas. Vivíamos en una casa antigua, con todos los privilegios. Me cuidaban unas nodrizas. Mi madre se llamaba Isabel. Era una gran pintora. Su maestro, Pío Collevadino, le dijo que no se casara, porque seguro que el marido no la iba a dejar pintar. Y no se equivocó. Mi padre no la dejó. Se hizo ama de casa. Un día me enteré de que mi padre era un mujeriego bárbaro. Tenía 2 minas. A él le debo mucho, porque me permitió entrar en el mundo de la política, luchar por mis ideales. Los milicos chupaban gente a lo loco, los metían en camiones de la marina, los llevaban a todos encapuchados. La gente decía, algo habrán hecho, por algo será. Las pelotas, yo estuve 23 años guardado, así que no sé qué habrá sido de la vida de mis compañeros de militancia. No recibí visitas. Técnicamente, la obligación por reglamento es cortar con todos, no tener vínculo, porque por uno pueden caer todos, en un efecto en cadena. Por esos años de plomo conocí a Rodolfo Ortega Peña, a quien le avisé que iban a matarlo si no salía del país. No me hizo caso y lo mataron. Yo tengo mucha clase. ¿Quién puede decir que tiene 5 títulos? Yo sí. Soy licenciado en diplomacia, contador, licenciado en economía. En la Universidad Complutense de Madrid hice un doctorado en ciencias políticas y al final me recibí de abogado. ¿Qué tal? En mi vida tuve las desgracias de haberme cruzado con muchos crápulas. Fragmento de una carta de Pucho fechada en 2013. No volvía a ver a Arquímedes. Durante unos meses me llamaba y me escribía cartas. Siempre pensé que ese era 2 de los 3 vicios que le quedaban de su vocación de secuestrador: hablar por teléfono y escribir. El otro era barrer. El viejo murió mientras dormía. Durante un tiempo me obsesioné con los Pucho. Solía entrar en Mercado Libre para comprar revistas y libros del caso. Un día, en el habitual rastreo, apareció algo extraño. Alguien vendía un cuadro pintado al óleo titulado Los Pequeños Pintores. El precio era insólito, 3 millones de pesos, y la explicación del objeto no era mucho menos insólita. Cuadro original de Arquímedes Rafael Pucho y sus hermanos, pintado por su madre en 1941, en el atelier de su casa de la calle Campana, número 2821 de Villa del Parque, y presentado en la Exposición de Artes Plásticas de la Dirección Nacional de Vialidad, como lo atestigua su etiqueta en el reverso del cuadro. Su madre fue una gran pintora en 1925 y tuvo un premio como mención especial en la 15ª exposición del Salón Nacional de Bellas Artes, como figura en el catálogo ilustrado de dicha exposición. Su profesor de pintura
fue el gran maestro Pío Collivadino, junto con la soprano Isabel Marengo, que estudiaban juntas en Bellas Artes. Su nombre de soltera era Isabel Ordano. Sus padres fallecieron antes de que Arquímedes fuera detenido y tuvieron la suerte de no enterarse de las fechorías que realizaba su hijo. El cuadro siempre fue resguardado de la luz solar. Por esta causa, la pintura se encuentra con los colores vivos, originales. Tanto el marco como su pintura se encuentran en excelente estado. Es triste que alguien sea famoso haciendo el mal, pero muy pocos se acuerdan de Edison, que si no fuera por él, hoy no existiría Internet o nos tendríamos que estar iluminando con una vela. ¿Quién no se acuerda hoy de Arquímedes? Consideramos también triste que hoy este cuadro sea el más famoso que haya en la Argentina. El coleccionista que lo quiera comprar sabrá por qué lo hace. Los motivos pueden ser inciertos. Todos los cuadros que pintó su madre, en muchos de los cuales estaban sus hijos, se perdieron en un incendio en una exposición. Este cuadro no se perdió porque no se presentó en dicha exposición. El cuadro lo ponen a la venta allegados a la familia de Arquímedes, que lo conocían antes de que éste se dedicara a los secuestros. ¿Era una broma de mal gusto o era verdad que algún familiar de Pucho vendía el cuadro? En el Mercado Libre también se venden muñecos, tazas y remeras de criminales famosos, Gilla Murano, Robledo Puch, Barreda, pero nunca se había puesto a la venta un cuadro que perteneció al asesino. La única manera de conseguir el contacto del vendedor era comprando el cuadro. Mejor dicho, decir que iba a comprar el cuadro. Lo hice. Y apareció el nombre del autor de la publicación, Rómulo Augusto Pucho. Llamé y al escuchar la voz supe que era él. Hola, quería hablar con Rómulo Pucho. ¿Él habla? ¿Qué se le ofrece? Mire, le voy a ser sincero. Investigando a Arquímedes Pucho, llegué a usted. ¿Era su hermano? Lamentablemente sí. Era mi hermano. ¿Tuvo contacto con él hasta su muerte? No. Dejé de verlo después de lo que hizo. ¿Y el cuadro era de su hermano? Era de la familia. Él nunca se lo reclamó. Lo único que le faltaba. Me estafó, se quedó con mi dinero. Antes de todas las maldades que hizo, me lastimó a mí, me traicionó, le hice juicio. Era de lo peor. ¿Nunca lo perdonó? No, no vale la pena. Era un déspota. Lo dejo, tengo cosas que hacer. ¿Podemos encontrarnos? Puede ser. Deme unos días, porque tengo una reunión importante y trato de llamarlo. Le dejo mi teléfono. Le mando un abrazo. El fantasma de Pucho y esa historia siniestra fue ganando espacio en mis días y noches. Para colmo, la historia estaba presente porque Pablo Trapero comenzó a filmar una película basada en los Pucho, con Guillermo Francella en el papel de Arquímedes. Es una historia muy fuerte, paradigma de tiempos extremos, los del final de la dictadura argentina y la guerra de las Malvinas. La clase alta está frecuentemente idealizada y habitualmente es normal para ellos tomar decisiones sobre los demás. Mi retrato será sobre las bambalinas de esta familia y su negocio, dijo Trapero a la revista Variety. Antes de morir, Pucho se enteró de este proyecto. Supe del tema por lo que salió en los diarios. Si van a hacer una película, que cuenten la verdad, que no compren lo que salió en la prensa y lo que sentenciaron los jueces, que eran unos gorilas bárbaros. Mi obsesión por el clan fue en aumento el día que conocí al cineasta y escritor Luis Ortega. Me propuso asesorarlo y hacer la investigación periodística para la serie sobre la familia Pucho que iba a dirigir. Juntos recorrimos cárceles en busca de ex compañeros de Arquímedes y Alejandro. Nos reunimos con familiares de víctimas, leímos expedientes y recortes de prensa. La garza Hugo Sosa, uno de los líderes de la superbanda que en los años 80 robaba bancos y blindados, nos contó la escena en la que bailó cumbia con Pucho.
Como uno de los pibes del pabellón cumplía años, le pusimos unos manguitos a un compañero en las medias para que traiga chupi y faso. Queríamos hacer fumar al viejo, y ahí fue que bailamos Gilda. El viejo era terrible. Una vez les dijo a los guardias: cuando yo agarre la manija, ustedes se van a tener que vestir de rosa. Su compañero de banda, Luis el Gordo Valor, nos recibió en la cárcel de Campana. Contó que una vez quiso poner explosivos en el muro de Devoto para escapar. Para eso fue a la biblioteca y le pidió a Pucho, que estaba a cargo de esa área, un libro sobre química. ¿Para qué querés vos un libro sobre química?, se sorprendió Arquímedes. Fernando Araujo, el líder e ideólogo del robo al Banco Río de Acasuso, relató el día en que se cruzó con Pucho en una celda. Estaban por declarar cuando un abogado recién detenido se quejó porque por culpa de Pucho estaba lleno de periodistas. Dice que en ese momento un viejo trajeado y retacón se paró y dijo: el señor Pucho soy yo. Poco a poco, el fantasma Pucho se filtró en nuestras vidas. Luis vivió ese periodo con intensidad. Entrevistó a malandras y pistoleros, tahúres y marginales. Además, visitó en Devoto a Guillermo Fernández Laborda y tomó café con Roberto Díaz, dos miembros del clan Pucho. Habló con un hermano de Arquímedes. Escuchó las sugerencias de Jorge La Rosa, el poeta de Lampa. De todos capturó gestos, secretos, frases, recuerdos, anécdotas, historias. Reconstruyó a Arquímedes y a Alejandro Pucho con esos retazos. La ficción puede ser una vía para llegar a la verdad. Haber ido a algunos días de rodaje de la serie me impresionó. Era ver a Pucho otra vez, encarnado por Alejandro Aguada. La misma mirada, la voz de mando, la maldad. O ver al Chino Darín como Alejandro, casi 2 gotas de agua. O a Epifanía, interpretada por Cecilia Roth. Todo enmarcado en la década de 1980. Los autos, la ropa, el lenguaje, el contexto. Varias veces llegué a preguntarme qué hubiera pensado Pucho de esta especie de puchomanía, una serie, una película, un libro. Luis Ortega tenía su propia hipótesis del caso. Desde la ficción puede pensarse que todos sabían y participaban. Esa es la parte angelical del clan, una moral con fina moral. La compasión llega tarde en Alejandro y Maguila. Es como si no dudaran en actuar porque es una misión inmediata. Ser culpable sin serlo es parte de un juicio madurativo, tardío de su parte. Le tienden las sábanas al fantasma. Qué mejor que alguien bueno para hacer el mal. En las cartas a las víctimas, Maguila habla de un accionar inconsciente y se disculpa ante ellos. ¿Desde qué edad el hombre es autor de su destino? Creo que Arquímedes estaba al mando de seres no del todo encarnados. El psicópata no puede manipular a entes enteramente presentes, solo puede hacerlo con fantasmas. El escritor Pablo Ramos, otro de los autores de la serie de la productora Underground, también pareció poseído por la historia. Una noche en la que nos reunimos a escribir escenas, Ramos se agarró la cabeza, cerró los ojos y me dictó el monólogo de uno de los secuestradores ante el secuestrado. Ramos lo decía sin parar, como si fuese un libreto estudiado, hasta en los silencios e inflexiones. Hasta él se sorprendió, como si el que dictara fuese una voz maldita. En realidad el lugar tuyo o el mío son 2 partes de lo mismo. ¿Me estás escuchando? Vos pensás en tu casa y en tu familia, y yo también pienso en mi casa y en mi familia. ¿Sabés que la violencia en la naturaleza se da tan solo por 3 cosas? ¿Por comida, por territorio o por mujeres? Es lo mismo para nosotros. Lo único que hicimos es disfrazar a la selva de civilización. Si vos no tuvieras más, no estarías ahí. Y si yo no necesitara lo que vos tenés, no estaría acá. Algunos lo entendemos con la cabeza, ¿viste?
pensándolo. Hay otros que lo viven naturalmente. Te voy a sacar las vendas ahora y vas a respetar tu condición de vencido. Si aceptas eso, no hace falta pelear hasta morir. Como la jirafa, ¿viste? Si con 3 golpes se arreglan, ninguno sale lastimado. Como la jirafa, ¿eh? Te estuve mirando, escondido ahí, mientras esperaba el momento adecuado para hablarte, y te vi asustado, agazapado, sin que te importe demasiado la dignidad. Dice un viejo que yo conozco, que el infierno es la mirada de los otros. Tal vez al mirarte te metí en el infierno, no lo sé. Y ahora, al despertarte, los ojos a vos, haga que el infierno sea en partes iguales, para mí y para vos. Por esos días estábamos contaminados por los Pucho. Una tarde, mientras leía fotocopias de diarios y revistas sobre el caso Pucho, recibí una llamada que me paralizó unos segundos. Hola, soy Pucho. Escuchar su apellido, su mismo tono de voz, fue una manera de sentir que era él quien me estaba llamando, como si esa voz fuera venida de otro mundo. La misma sensación de mi visita a General Pico para saber cómo había vivido el viejo hasta su muerte. Cuando arriba del micro y de regreso a Buenos Aires, recibí un mensaje que decía: gracias, amigo Palacios, por visitarme. Me han contado que estuvo por aquí. Le mando un abrazo y lamento no haber podido recibirlo. Era uno de sus amigos haciéndome una broma. Y ahora alguien me dice: hola, soy Pucho. Como quien vuelve de una confusa pesadilla y después de un silencio, y de que el interlocutor volviera a decir que era Pucho, el hermano de Arquímedes. Recuperé la calma y recordé a Rómulo, el Pucho bueno. Pactamos un encuentro en un café de Devoto, donde vivía Rómulo. Cuando lo vi, quedé impresionado. Era muy parecido a su hermano, una mezcla del Arquímedes de los años 80 con el Arquímedes del final. Pelado, sin barba, tenía el mismo físico, retacón, 1,60 m, ojos profundos, aunque los de Rómulo no tenían maldad o la profundidad de su hermano. Hasta tenían las mismas manchas en la piel, especie de verrugas aplastadas. Durante la charla, Rómulo hablaba de su hermano y podía elogiarlo o sentenciarlo en una misma frase, como si se trataran de 2 personas distintas. Y podía decir: mi hermano era el diablo, o mi hermano era tan inteligente y se tomaba todo tan en serio que podría haber sido presidente o ministro o empresario ejemplar. Era una luz. La aparición de Rómulo era quizá una oportunidad para encontrar alguna escena lumínica en la vida de Arquímedes, una imagen de la infancia, el primer beso, a la noviecita del barrio, un picado en la calle, algo tan simple como un lindo recuerdo del pasado. Cuando le pregunté a Rómulo si recordaba algo de su hermano, pensó y le costó reconstruir algún momento feliz. Siempre andaba en sus cosas, aún de pibito pensaba como un grande. Ni la ciencia ni la psiquiatría pudieron descubrir los orígenes de la maldad. Si es congénita, hereditaria, se adquiere por el entorno y el contexto, o si es espiritual, si nadie nace malo. Algo parece concreto, un hombre que desde el mal contamina a toda su familia. Lo que siempre será un misterio es cómo logra arrastrar a sus hijos, en qué momento perdió la capacidad de conmoverse, de sentir emociones lumínicas, o perdió el paraíso por lo que pensaba que valía la pena luchar. ¿Hubo en la vida de Arquímedes algún instante luminoso o de belleza? Aún en los asesinos desalmados hay un costado lumínico, y hasta en las personas más buenas puede existir un lado oscuro. En Pucho era difícil encontrar algo que lo humanizara. Siempre vivió para él. No sé si me bloquearon los recuerdos, pero pienso y pienso, y no puedo rescatar un solo momento lindo con Arquímedes. A mi hermana la tenía cortita. Ella era un poco ligerita, se iba con los muchachos. Entonces él la iba a buscar y le daba palizas tremendas.
no le dejaba salir. El delirio de grandeza desde chico se lo hacía notar siempre a todo el mundo. Luego Rómulo abre una carpeta y saca unos papeles. Tengo un plan para reivindicar a mi hermano, y comienza a explicar un proyecto que tiene para dar créditos a emprendedores y al mismo tiempo dar ayuda solidaria. Me explica con cuadros sinópticos, estadísticas, fórmulas. Su proyecto parece ser viable y serio, pero en el fondo recalca que lo único que le importaba era hacer el bien. Entre los papeles hay 3 o 4 fotos en blanco y negro de Arquímedes. 2 son de su casamiento con Epifanía. Ella viste de blanco, los dos sonríen y se cubren de los granos de arroz. En otra está en un cumpleaños de su otro hermano. Arquímedes viste tiradores, parece un gángster de Chicago. En la última foto está subido a una escalera pintando la casa de sus padres. Rómulo le tiene la escalera, es casi un símbolo de su vida, siempre queriendo estar arriba. Es una pesadilla hacer un trámite y que me pregunten qué soy de los Pucho. Quiero que mis hijos y nietos sepan que su abuelo hizo algo bueno. Para colmo, soy igualito a él. ¡Qué desgracia! Rómulo dice eso y sus ojos se ponen llorosos. Al día siguiente me envía una carta por mail. La escribí antes de que me olvide las cosas, dice. El escrito se transcribe sin editar, tal cual lo escribió el hermano menor de Pucho. Aún en los errores o en la redacción rudimentaria pueden encontrarse pistas de lo que generaba Arquímedes en él. El destino de mis padres quiso que yo sea el hermano de Arquímedes, el único hermano que vive en la actualidad. La desgracia la llevo como a todas las familias de sus víctimas. A mí no me mató porque tuve suerte. Tuve mis penurias con él, tanto que le inicié un juicio por robo de los objetos que dejaron mis padres al fallecer. Eran objetos de mucho valor. Uno de ellos era una estatua original de la escultora Lola Mora y muchas otras cosas de valor monetario como afectivo. Todos estos presentes los tengo registrados en un álbum de fotos. Sin esperar que se realizara la sucesión de los bienes de mis padres, en un descuido de mi parte, Arquímedes y sus hijos con un camión se llevaron todas las pertenencias que había en la calle Cangallo y Larrea, donde vivían mis viejos después de vender la casa, donde también en un descuido mío y de mis otros hermanos se quedó con la plata de la venta de la misma, que la empleó en la compra de la casa de San Isidro, más un dinero que le presté y nunca me lo devolvió. Los objetos los tengo en un álbum en una filmación de todos los rincones de la casa, porque cuando se casaron todos mis hermanos con mi padre, la alquilábamos para fiestas y yo, con mi profesión de fotógrafo, hacía la fotografía de los acontecimientos. Días antes de que lo apresaran, mi abogado había presentado un escrito para que allanaran la casa de San Isidro, para corroborar que lo que me había robado estaba en esa casa, según testimonios de amigos y de parientes. Por sugerencia de mi esposa y de mis hijos, desistimos de continuar con el juicio cuando nos enteramos por los diarios de las andanzas que había realizado, para no sufrir de las aberraciones de esta familia, porque todos por igual fueron culpables. Cuando se casó con Epifanía, todos sus amigos se apartaron de él. Epifanía tenía muy mala fama, mujer ligera y muy engreída. Todos la llamaban gallega pata sucia. Los resultados están a la vista. Tengo algo más horroroso que contar. Su esposa era la organizadora y de incentivar a toda la familia en continuar con estas clases de negocios de todos sus eventos macabros. Viajaba constantemente a Europa y a otros lugares con sus hijos y derrochaba la plata sin miramiento por esta causa. Tenían que realizar un secuestro cada 6 meses y hoy está libre y creo que vive. Creo que podría tener el cerebro desequilibrado. Ya cuando era joven tenía un cable pelado. Por esta causa nunca se llevaba bien conmigo y al crecer seguro se le transformó en un cortocircuito. Yo lo conocía como un gran redactor.
Sus escritos eran notables. Por esta causa seguramente subyugó a Perón y a todos sus allegados que iban llegando. Es triste que alguien sea famoso haciendo el mal. En una segunda carta contó algunos recuerdos familiares. La tituló Historia resumida de Arquímedes. Voy a empezar desde que tenía 15 años, que es de lo que me acuerdo porque yo tenía apenas 9 años. Después se casó con Epifanía el 5 de octubre de 1957. Tuvimos pocas relaciones, estuvo en Europa 4 años y periódicamente desaparecía por 2 o 3 años. Seguramente era absorbido por la guerrilla. Yo me casé en 1965. Mi hermano ni tuvo la gentileza de estar presente en la ceremonia de la iglesia ni en la reunión realizada, sin darme una excusa digna porque no estuvo presente ni él ni su familia. En ninguno de los cumpleaños de mis hijos se hicieron presentes, a pesar de que eran invitados. Todos los hermanos de Arquímedes como él tuvieron sobrenombre. El de Arquímedes era Chiqui. Siempre fue el preferido de su madre y de su padre. Tenía prestancia de mandamás. A sus hermanos como a mí siempre se predisponían sus ideas malas o buenas. Jugaba al básquet en el Club Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque. Furlón, que ganó los Juegos Olímpicos, fue uno de sus compañeros. También en ese club recitaba poesías en los eventos sociales. Lo hacía bastante bien. Por la diferencia de edad no conocía a sus amigos íntimos. Los mismos los tenía fuera de la casa, salvo cuando se realizaban las reuniones con bailes de las épocas de los 50 y 60 muy comunes, con invitados como el canciller y embajadores muy amigos de mi padre, porque la casa de campana se prestaba para ello, como lo atestiguan las fotos que tengo en mi poder. Llegó a tener una relación amistosa con Alfredo Palacios, cuando éste era embajador en Uruguay, que también estuvo en las reuniones en mi casa. Mi padre era un estrecho colaborador de Atilio Bramuglia, quien fue nombrado canciller por Perón. Mi padre fue su jefe de prensa. Juntos fundaron el Partido Unión Popular por expreso pedido de Perón, ya que el Partido Justicialista estaba proscripto. Querían conformar a todos, a los obreros, a los patrones, a los industrialistas, a los agricultores, a la clase media y a las Fuerzas Armadas. Al partido lo fundaron en mi propia casa, en 1957. Soy el último afiliado que está con vida, porque fueron 50 en total, como lo requería la ley electoral de esos momentos. Fui testigo de la reunión con el representante de Perón y Bramuglia, que junto con mi padre y Arquímedes realizaron la alianza para las elecciones presidenciales del 58. Perón apoyaría a Bramuglia en las elecciones y de esa manera Perón estaría más cerca de la Argentina. Pero la alianza no se hizo porque Perón traicionó a Bramuglia y pactó después con Frondizi, porque tenía una mejor organización del partido y más llegada al Partido Comunista. A partir del 67, Arquímedes integra el grupo guerrillero para la vuelta de Perón con el cargo de coronel, porque los mismos también tenían sus rangos de jerarquía. Mi hermano aprovechó los contactos de mi padre, que tenía relación con los periodistas de todos los diarios y más con Noble, el fundador de Diario Clarín. Mi padre fue uno de los primeros periodistas que tuvo el diario y era uno de los pocos que escriba en taquigrafía, por hoy reemplazado por el grabador. Por esta causa, Bramuglia siempre lo tenía que tener a su lado, más cuando se reunían con Perón o con embajadores. Muchas veces yo estaba presente, porque era la mascota de mi padre y a Perón le gustaba mi presencia. Todas esas reuniones están en las filmaciones que realizaban los noticieros de los cines de la época, Sucesos Argentinos, que eran las únicas imágenes filmadas que existían de cualquier funcionario del Estado. Bramuglia renunció a la Cancillería y mi padre se fue con él. No sé por qué se fueron, pero creo que a Evita no le caía bien su ascenso o que influyera en Perón.
Perón empezó a decaer y sus mejores hombres tuvieron que renunciar y se quedó con los malos. Su carrera delictiva empieza cuando lo nombran correo diplomático en 1959. Había sido el diplomático más joven de la historia. Tenía 19 años y por eso Perón lo condecoró. De muchachito, Arquímedes estuvo vinculado a la política. En 1946 ayudó a mi padre a fundar el Partido Justicialista en La Plata junto a Enrique Corominas, un extraordinario orador que tuvo Bramuglia en su gestión en la Cancillería. La que acabo de narrar es la parte menos conocida del canalla de mi hermano. Todo lo demás ya está escrito en los diarios. Volví a ver a Rómulo en el café de Devoto. Estaba preocupado. Esta vez sacó un recorte de diario de su carpeta. Aparecía su hermano Arquímedes. La nota era de hacía 2 años. Es raro esto. ¿Por qué es raro? Me lo dejaron por debajo de la puerta. ¿Un vecino? Ni idea. Alguien guardó este diario y me lo mandó. Es extraño que haya pasado ahora, justo que están con la serie y la película. Hay algo feo. ¿Qué quiere decir? ¿Y si es un mensaje mafioso? Como le hicieron a la mujer del fiscal Nisman, le mandaron la revista Noticias con la foto del fiscal muerto con un puntito negro en la cabeza. No me gusta nada esto. Mejor dejémoslo ahí. Rómulo volvió a hablar de su proyecto para hacer el bien, pero yo quería seguir hablando de su hermano. Quería hacerle preguntas a partir de las 2 cartas que me había mandado. Fui al grano. ¿Por qué dice que la carrera criminal de su hermano empezó cuando fue diplomático? Es simple, pero lo sé. Viajaba constantemente por toda Europa. Seguramente dijo, esta papita es para mí, y empezó a contrabandear todo lo que quiso. Los correos salían de Buenos Aires y recalaban en España, la base de los correos donde Arquímedes los surtía de todo el contrabando, y en Buenos Aires los mismos los vendían en los comercios descaradamente. Como era correspondencia secreta del Estado, en la aduana no podían revisar lo que llevaba. 4 valijas eran legales y 2 con contrabando, pero una vez lo detuvieron. Sí, le encontraron una valija llena de pistolas, pero zafó porque el juez de la causa, de apellido Insaurralde, era hijo de un amigo de mi padre. Pero los problemas de mi hermano empezaron cuando lo absorbió la guerrilla. En realidad él decía que había pertenecido a la guerrilla, pero la documentación demuestra que estuvo en la AAA y en organizaciones peronistas de derecha. Él picoteaba de todos lados, no tenía ideología. La política fue una excusa para todo, un disfraz. En aquellos momentos había más de un secuestro por día. Creo que mi hermano formó parte de la banda que secuestró tanto al ejecutivo de Alpargatas como al de Bonafide. Por este fue detenido y dejado en libertad por orden de Perón. ¿De Perón? Claro, hombre. ¿Cómo sabe de todo esto? Me fui enterando por mi hermana, que era la única familiar que lo visitaba en la cárcel. Arquímedes se lo confesaba como purgando su culpa. En cambio, ante los periodistas y jueces se hacía pasar por mártir. Con Salvador, con mi otro hermano, Arquímedes tenía una gran relación y le contaba esas cosas, pero con el resto de la familia actuaba en el más estricto secreto. A partir de la disolución de la guerrilla y después de aprender el oficio de secuestrador, se dedicó por su cuenta al secuestro, dejando a sus amigos guerrilleros en el aire. Por eso fue siempre perseguido por sus amigos secuestradores. Ni hablar de cuando realizaba un secuestro por su cuenta, pero sus amigos fueron desapareciendo de a uno. ¿Usted cree que él tuvo que ver en esas desapariciones? Yo le relato los hechos. No sé si él marcó o entregó o chupó gente. Cuando los guerrilleros realizaban un secuestro, se repartían las utilidades y las usaban para la causa. Arquímedes las realizaba en silencio y para su bolsillo sin que nadie de la guerrilla se diera cuenta que era él, porque otros también lo hacían. Rómulo habla convencido, pero debo irme. En media hora debo estar en la cárcel de Devoto. Me espera Guillermo Fernández Laborda. Había logrado que aceptara recibirme después de insistir varias veces. Rómulo se ofrece a llevarme. Ese andaba con mi hermano de aquí para allá,
pero no lo conozco, dice Rómulo mientras maneja. Al llegar al penal se queda charlando en la puerta mientras hago la cola. Pensar que hace casi 30 años vi a mi hermano por última vez. Le traje comida, pero me maltrató. Se hizo el altanero. Me prometí no verlo nunca más. Llega el momento de entrar, me despido de Rómulo. Sentados en una mesa en la parroquia de la cárcel de Devoto, un grupo de presos habla con sus visitas. En la cabecera hay un hombre de unos 70 años, calvo y de barba blanca. Usa lentes, lleva libros y un cuaderno. Ceba mate y ofrece torta de vainilla. La preparé con mis propias manos, dice Guillermo Fernández Laborda, y me da un pedazo. No puedo dejar de pensar que esas manos son las que intentaron ahorcar con una cadena a Emilio Naum. Le dieron de comer a Nelly Bolini de Prado. Tomaron el arma y apretaron el gatillo para matar a Ricardo Manoukian. Llevo media hora escuchándolo hablar de Heidegger, Nietzsche, Foucault, Pierre Bourdieu. Es un hombre culto que había leído a Borges, a García Márquez y a Juan José Saer. Laborda está por recibirse de sociólogo. En 2007 había salido en libertad condicional, pero volvió a ser detenido. Lo sorprendieron adentro de un banco mientras intentaba sacar un crédito con un nombre falso. Ya había cometido esa estafa con éxito. Es un blooper que me mandé, dice Laborda y larga una carcajada. Laborda nunca dio entrevistas. Siempre quiso mantener un perfil bajo. No hay fotos suyas en la prensa. Siempre aparecía de espaldas o con la cara tapada con una campera o un buzo. Llegué a él a través de su abogado, Franco Bindi. Te recibo por él, porque no hablo con el periodismo y mucho menos del pasado, dice Laborda. Aunque él lo niega, los investigadores dicen que en los años 60 fue parte del movimiento periodista de derecha Nueva Argentina. También se cree que fue guardaespaldas de sindicalistas y revendedor de autos usados, miembro de la AAA, presunto espía y empleado de la Fuerza Aérea en la dictadura. Todo eso es verso. No fui espía ni estuve en la AAA. Estuve en el otro bando. Es verdad que soy peronista, pero siempre fui de izquierda. Tuve compañeros que fueron desaparecidos y uno de ellos murió cuando lo explotó una bomba en la mano que pensaba poner en la casa de un milico. ¿En qué año conoció a Pucho? No tiene importancia. No me gustaría hablar de él y de esa época. Me arrepiento de lo que hice. Fue un error. Por culpa de ese asunto perdí a mi familia. No quiero hablar de eso. Sus antecedentes siempre tuvieron que ver con el contexto político de la época, pero haber sido parte del clan Pucho no fue algo político, sino criminal. De ningún modo, aunque no lo creas, detrás de todo había algo político. No lo puedo decir, pero mi motivación era política. No queda claro. ¿Dónde está lo político en secuestrar gente en un sótano a cambio de dinero? Por mi parte, la idea era reunir una importante cantidad de dinero con fines revolucionarios. ¿Para tomar el poder que estaba en manos de los militares? No sé si tan así, pero algo de eso había. No voy a hablar más del tema. En otra visita, Fernández Laborda me recibe en el Centro Universitario de Devoto, el CUD, fundado en 1985. Como coordinador de la carrera de Sociología ocupaba una oficina. Este es mi espacio, me dice. En las paredes hay fotos de Belgrano, San Martín, Castelli, Perón, Evita, Ortega Peña, Juana Zurduy y Pancho Villa. A Laborda se lo ve ocupado. Recibe a sus compañeros, les dice el día que deben rendir, entrega apuntes, fotocopias de libros. Me muestra una nota que escribió para la revista La Resistencia. Un fragmento dice: nos queda la llama de la esperanza que desaparece y resurge como un ave fénix del capitalismo senil y decadente. Si bien toda esperanza es una cierta visión del futuro, la esperanza profana es una existencial, si se nos permite tomar en préstamo esta palabra a Heidegger, una modalidad afectiva de nuestra existencia finita, una disposición de nuestro estado. Pero yo insisto con otras cuestiones. ¿Usted fue amigo de Pucho?, le pregunto. Laborda me ceba un mate lavado y responde: no, Pucho no era amigo de nadie. ¿Cómo decirlo y que se entienda?
Arquímedes era un tipo muy complejo. Muchas veces hablaba en pasado. Su presente era el asunto que tenía entre manos en ese momento, los que nos unió circunstancialmente. Era muy misterioso, no sé si quería a alguien. Nunca hablaba de la familia. En cambio, el coronel Franco sí, con Tempomi también. Yo hablaba de mi mujer y de mis hijos. ¿Su mujer lo dejó cuando cayó preso? Así es. Me dejó abandonado. Fue la mujer de mi vida. Amé una sola vez en mi vida. Creo que uno se enamora una sola vez en la vida, pero a ella ya no la amo. Me traicionó. Sé que se casó con otro y que me olvidó. Hago todo lo posible para olvidarla y no odiarla. A los 35 años pensé que amaba a todas, incluso que las amaba al mismo tiempo, pero con los años me di cuenta que era calentura, pasión, embelesamiento, un polvo y nada más. Boberías, amar es otra cosa y va más allá del sexo. Una mujer debe ser compañera y el sexo debe ser la consecuencia de algo natural, no animal. Aunque he cogido como mogólico, a lo bestia, amar es otra cosa. Dicen que el psicoanalista debe amar a su paciente, no como algo amoroso, sino como se ama a un amigo, a los padres, a un perro. Hay que amar a otro para amarse a sí mismo. No creo que vuelva a estar con otra mujer. Como dicen los curas, mi refugio en el conocimiento. Ese es mi sexo. Más tarde, ante mi insistencia en saber su historia en el clan Pucho, la gorda dice: no voy a decir la verdad. ¿Cuál es la verdad? Hay tantas verdades y acá no la pienso decir. Después de esa frase, la gorda achina los ojos y mueve la mandíbula, como si quisiera esconder la barba. Hace silencio. Mirá, lo que más quiero es recuperar la libertad y ser invisible. Andaré en un Fiat 600 o en un Renault 12. Y que digan, ahí va ese viejito de barba. Pasaré inadvertido como pez en el agua, como decía Mao. Luego hace una pausa y después de una carcajada confiesa: antes de matar al armenio ese, a Manoukian, sí, ese, tuvimos un quilombito. Yo quería abrirme. Pucho era un loco terrible. Me di cuenta que me había metido en un quilombo, y 2 días antes de matarlo íbamos en auto con Arquímedes y Díaz. ¿Y sabés en qué pensé? En liquidarlos a esos dos. Vos podrás decir, qué hijo de puta, lo dice así nomás, con frialdad, pero tenía mis motivos. Si los liquidaba, hubiese salvado algunas vidas. Alejandro, quizá hoy, sería un hombre respetado y reconocido, y ustedes no estarían haciendo ninguna serie. ¿Por qué iba a matarlos? Porque Pucho no quería dejar con vida al pibe ese, y porque Díaz era un gil que iba a terminar cantando todo. No se la bancó. De hecho, a Naún no lo maté yo, lo mató él porque se le escapó el tiro en el auto. La pistola se la había dado el coronel. ¿Quién mató a Manoukian? Te la hago corta. Yo le metí el segundo tiro, el de remate. Lo habíamos arreglado así, ya que había que matarlo. Lo hacíamos entre 2. No hubo 3 tiros, sino 2. ¿Y el primero sabes de quién fue? Del que más motivos tenía para matar a Manoukian. ¿Quién tenía más motivos? ¿Lo preguntás en serio? Sí. El primer tiro fue del zopenco de Alejandro. Disparó él y luego yo. ¡Pum! Hace el gesto de disparar con el dedo índice. Pucho quería que todos matáramos, y Alejandro solo no se animaba. Por eso yo también disparé. Te dije bastante. ¿De Alejandro qué opina? ¿Estaba loco como el padre o fue una especie de víctima? Te respondo con algo que escribió William Faulkner. A veces no estoy tan seguro de quién tiene el derecho de decir cuándo un hombre está loco y cuándo no lo está. A veces pienso que ninguno de nosotros está del todo loco o del todo cuerdo, hasta que la mayoría de nosotros dice que es así. Es como si no importara tanto lo que un tipo dice, sino la forma en que la mayoría de los demás lo mira cuando le hace. ¿Qué sintió después de matar?
claramente no es algo aliviante. He matado en enfrentamientos muchos años antes que en los 80, y he matado a hombres a los que no le vi la cara. Se tira para salvar la propia vida. ¿Sueña con esos muertos? La borda se ríe, no de placer, sino de nerviosismo. Tengo sueños Saint-Exupéry. Me sueño pescando en el río o hablando con familiares fenecidos. Son sueños lindos. Te digo una frase, no se la vayas a decir a Luisito porque la va a querer poner en la serie. Es un personaje loco, me cae bien. Lo dijo Juan Tenorio. Los muertos que maté gozan de buena salud. Pero te repito, a aquellos dos los tendría que haber liquidado. Me arrepiento de eso. Hay una frase que dice un poeta. Esa frase siempre la tengo a mano. Nada más que la desesperación puede salvarnos.